Este día, en Techo de Cristal, desde Televisión Educativa, vamos a platicar con la maestra María Marcela Eternot Aramburu. Ella es la secretaria ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, pero ha acumulado a lo largo de los años una importantísima carrera profesional, uniendo la ciencia y el humanismo, matemática y filósofa. Una mujer dedicada, más de 3 décadas, a explicarse a través de la estadística, las encuestas y los datos. ¿Qué pasa con las mexicanas y los mexicanos? Pionera de lo que se llama hoy las estadísticas de género, está encargada de aplicar y vigilar el Programa Nacional de Igualdad de las Mujeres que se opera desde ese instituto. Vamos con ella. Maestra Marcela Eternot, muchísimas gracias por recibirnos en su espacio de trabajo. Creo que Techo de Cristal esta vez va a hablar o vamos a tratar de transmitir algunas cosas fundamentales que preocupan al país respecto a la condición de las mujeres. Pero primero quisiera que me platicara cómo entró a esta carrera que ha sido tan larga de armar la investigación estadística para saber dónde estamos las y los mexicanos. Bueno, antes que nada, muchas gracias a ustedes, a todas y a todos ustedes por venir a su casa, el Instituto Nacional de las Mujeres. Yo trabajé muchos años en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que es una escuela que nos permite dimensionar la realidad mexicana. Las estadísticas oficiales son un requisito indispensable para hacer políticas públicas y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía tiene la misión, el objetivo de contabilizar, caracterizar y dimensionar todos y cada uno de nuestros problemas. No es posible administrar un estado sin números, sin estadísticas. Y a diferencia de lo que muchas personas piensan, que las estadísticas son frías, son datos duros, yo siempre he concebido las estadísticas como el número lleno de contenidos, lleno de información que nos permite planificar. Ahora, usted fue directora de estadísticas, estuvo 30 años en el INEGI. ¿Pensaría que hubo un techo de cristal para que no fuera usted la directora? Fíjese que en casi todos los institutos de estadística, las oficinas nacionales de estadística, hay más mujeres que hombres. No me diga. Trabajan en general en el mundo de la estadística oficial y de la estadística como una disciplina. Pero no hay jefas. De las matemáticas, muchas mujeres. Pero en los puestos de alta dirección es difícil encontrar a las mujeres tomando decisiones sobre los planes nacionales de desarrollo estadístico, sobre qué estadísticas tenemos que desarrollar. Y sí, efectivamente hay un techo de cristal. Yo creo que el que yo haya sido directora general de estadística obedeció a muchas pioneras, muchas de mis predecesoras, que como siempre en estos caminos abrieron la brecha, y yo fui la primera mujer directora general de estadística en el instituto y en la Dirección General de Estadística, pero gracias al apoyo, por supuesto, de un equipo excelente de colaboradores, de compañeras, compañeros y de colegas, y a abrir brecha de muchas colegas, compañeras que me precedieron y cuyas ideas, cuyo profesionalismo fue marcando que las capacidades de las mujeres son capacidades tan competentes y tan útiles como la de los varones. ¿Eso ayudó o en qué momento se produjo la estadística que pone de un lado a los hombres y de otro lado a las mujeres? Lo que se llaman ahora estadísticas de género. ¿En qué momento México entra? México, que es pionero, uno en el INEGI, otro en el CONAPO, tuvimos muy pronto especialidad para hacer bien los censos. ¿En qué momento en México se empezaron a ver a las mujeres con las diferencias frente a los hombres?
En 1993 el Estado mexicano tenía que empezar a preparar el informe que íbamos a llevar a la Cuarta Conferencia Mundial de las Mujeres, que tuvo lugar en Beijing. En ese momento, la unidad de la mujer del Consejo Nacional de Población se acerca al INEGI para ver cuál es la información que se tiene desagregada por sexo y qué podemos decir de la situación de las mujeres mexicanas en todas las áreas, en la educación, en la salud, en el trabajo remunerado, en la parte de la fecundidad, el crecimiento de la población, de que se están muriendo las mujeres, la mortalidad, la migración, es decir, un conjunto muy amplio de temas. Y en ese momento el INEGI hizo una revisión de su producción de estadísticas económicas, sociodemográficas, y se dio cuenta que muchas de las estadísticas ni siquiera se desagregaban por sexo. Es más, ni siquiera se captaban. Eran los alumnos, eran las personas ocupadas, eran los trabajadores, claro, y no se desagregaba. A pesar de los acuerdos del año 75, yo recuerdo que yo decía ignorantemente que Clara Hussitman había empezado a hacer esto en el país, pero... No, sí, había fuentes de información y Clara Hussitman fue un pilar, por ejemplo, para el censo de 1970, porque Clara Hussitman planteó muy bien cuáles eran las necesidades de información que se requieren para en un censo. Un censo se caracteriza porque es una fuente de información general. Sus preguntas deben ser básicas pero contundentes. Y ahí Clara tuvo un papel muy destacado en toda la conceptualización del censo de 1970. Los censos siempre han desagregado la información por sexo, desde 1895 hasta el último censo que tuvimos en el 2010. Por cierto, este año tenemos un conteo intercensal que es muy importante. En 2015. En 2015 una encuesta intercensal que nos va a permitir tener estimaciones actualizadas de la población mexicana, con todas las desagregaciones por edad y por sexo que nos permiten conocer nuestra situación actual. Pero lo que estaba diciendo es que a pesar de que eso se empezó, o están los datos de hombres y de mujeres desde el siglo XIX, claro, pero en muchos temas no había desagregación por sexo. Les pongo un ejemplo. Hay un famoso formato que es el 911 de la Secretaría de Educación Pública. 911. El 911, exactamente, que es de la Secretaría de Educación Pública, donde se asienta a nivel de escuela toda la información. Eran los docentes, eran los alumnos, no las maestras y los maestros, o las profesoras y los profesores, las alumnas y los alumnos. Entonces no podíamos ver las brechas, las diferencias, las asimetrías entre hombres y mujeres al tener en un solo cajón a hombres y mujeres. Cuando empezamos a desagregar la información por sexo en 1994, que nos dimos a la tarea de desagregarla, fue cuando empezaron a aparecer las brechas de desigualdad contundentes. Era algo que las personas sabían. Sabíamos que había diferencias entre hombres y mujeres, no las podíamos, pero no sabíamos de qué tamaño era la diferencia y cuál era la característica. Siempre hemos sabido que las mujeres hacen el trabajo no remunerado dentro de sus propios hogares. Pero ¿qué tanto trabajo hacen? ¿Con qué contribuye ese trabajo a la economía doméstica? ¿Cómo se organizan las mujeres para conciliar un trabajo remunerado y un trabajo no remunerado? Bueno, creo que no lo de las brechas es fundamental, pero nos tenemos que ir a un corte y vamos a volver para profundizar sobre eso y qué estamos haciendo en el Instituto Nacional de las Mujeres. Vamos al corte. Enrique Peña Nieto es el primer presidente de la República que está impulsando fuertemente la perspectiva de género en todo el aparato oficial de su gobierno. El primer mandatario está respondiendo así a la demanda de las mujeres mexicanas para alcanzar la igualdad sustantiva
con los hombres y al mismo tiempo con ello está cumpliendo con los compromisos asumidos por el Gobierno de México ante los organismos internacionales en materia de perspectiva de género. En este propósito presidencial, el Instituto Nacional de las Mujeres tiene un importante papel que cumplir y precisamente en este programa de Techo de Cristal, su secretaria ejecutiva, María Marcela Esternot, nos está explicando en qué consiste esta tarea. Pues yo creo que sí debería de existir una ley, ¿no?, para que se pueda manejar la igualdad, porque aunque se habla y se dice que hay las mismas oportunidades, pues no se respetan, ¿no? No existe. Los países más importantes del mundo, enfocándonos principalmente a Europa, Estados Unidos, pues es lo que llevan a cabo, ¿no? Viendo a Condoleezza Rice, viendo a Hillary Clinton, viendo a tantas mujeres que están al frente del gobierno y de tantos cargos importantes, ¿no? Hay mucho talento femenino en México y yo estoy a favor y ojalá que se dé muy pronto. Nos quedamos en esto de se identificaron las brechas. Y yo lo que digo es que empezaron a tomar medidas hasta llegar aquí, a donde afortunadamente usted es la secretaria ejecutiva, al Instituto Nacional de las Mujeres. Sí. ¿Qué estamos haciendo en ese sentido en el instituto? El instituto hace estos estudios, no los hace. A veces uno se pregunta, ¿y por qué un instituto de las mujeres, no? Cuando regresamos de Beijing, de la cuarta conferencia, Dulce María Sauri fue nombrada al frente del Programa Nacional de la Mujer. Ella cuenta que la primera puerta que tocó fue la del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. El famoso PRONAM. En aquella época. Y fue muy interesante porque desde ese momento, estamos hablando de mediados de 1995-96, a la fecha hemos trabajado los institutos de las mujeres o las unidades o las áreas de las mujeres con el INEGI. El PRONAM hizo un espléndido trabajo para que el INEGI se comprometiera a que en todos sus instrumentos de recolección de información se desagregara la información por sexo. Yo tuve la fortuna en esa época de encabezar el equipo de la desagregación. Ya habíamos hecho la revisión previo a 1995, ya sabíamos que nos faltaba y fue un largo trabajo de construcción de la estadística nacional con perspectiva de género. Revisamos todos los proyectos estadísticos, las encuestas de ingreso, gasto, las encuestas de empleo, las encuestas demográficas, los registros administrativos, los censos económicos y empezamos a construir. Hicimos una alianza. Quiero entender que eso fue fundamental para el desarrollo del instituto. Eso fue muy importante para que el PRONAM, luego la Comisión Nacional de la Mujer y después el Instituto Nacional de las Mujeres, todas las instituciones tienen un origen y ese fue el origen del Instituto Nacional de las Mujeres, el PRONAM, la Comisión Nacional y después el Instituto, para que hicieran evidente que había desigualdades entre mujeres y hombres que se tenían que atender por la vía de las políticas públicas y de la institucionalización de la perspectiva de género. Las mujeres somos más de la mitad de la población en México. Para 2014 se estima que somos el 52% y el 48% son varones, y las políticas públicas expresamente dirigidas a las mujeres eran muy escasas. Por ponerles un ejemplo, se estima que el trabajo no remunerado que realizan las mujeres en sus hogares equivale a 16 puntos del Producto Interno Bruto. Los servicios educativos, los servicios de salud no llegan ni a 5 puntos del Producto Interno Bruto. Pero tenemos políticas educativas y tenemos políticas de salud muy importantes. Yo me preguntaba cuáles son las políticas para proteger a las mujeres que realizan el trabajo no remunerado. ¿Cuáles son sus políticas de seguridad social? ¿Cuáles son sus políticas de servicios de salud? Y empezamos a ver que todo se va relacionando.
¿Y en ese sentido interviene el instituto? En ese sentido interviene el instituto. Yo quisiera decir que la base de información que se generó en el INEGI a solicitud de las instancias de las mujeres y con el apoyo de UNIFEM fue una triple alianza, una alianza tripartita en donde la parte nacional actuó con el organismo internacional para el adelanto de las mujeres y con los mecanismos para hacer los y programas. Así hemos avanzado desde entonces. Nosotros seguimos teniendo una alianza muy importante con el INEGI y por supuesto con ONU Mujeres para poder avanzar en la construcción de la agenda de género y en la implementación de las políticas públicas. Eso quiere decir, entonces, hay una confusión. Yo he visto en algunos estados de la República o en algunas delegaciones donde dicen, si algo le sucede como mujer, vaya al instituto, ahí la van a atender. Sería interesante como decirle al público de la televisión educativa qué es lo que hace fundamentalmente, 2 o 3 cosas de las que hace fundamentalmente el instituto, cómo lo hace hacia adentro y cómo lo hace hacia el público en general o en las tareas del gobierno. El Instituto Nacional de las Mujeres es una dependencia eminentemente normativa. Dirigimos el quehacer para que las mujeres no sean excluidas, discriminadas o invisibilizadas. Lo que se hace es hablar con todos los sectores para que los sectores tengan presente que hombres y mujeres. Los sectores, quiero decir, las otras secretarías, los 3 niveles de gobierno. La Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, la Secretaría del Trabajo, la misma Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Desarrollo Social, tengan muy claro que sus políticas deben de tener perspectiva de género. ¿Y esto qué significa? Que se analiza cuál es la situación de las mujeres y cuál es la situación de los hombres en un tema específico. ¿Cuál es la política adecuada para mantener a las niñas en la escuela y cuál es la política adecuada para que los niños permanezcan en el sistema educativo formal? ¿Cuáles son las necesidades de información, atención, dirección que tienen las adolescentes y cuáles son las de los adolescentes? Eso quiere decir, maestra, que desde aquí, desde el instituto, se generan indicadores a todas esas dependencias. De eso hablemos en el tercer bloque. Ahora vamos a ir a un corte. Según como yo lo entiendo, la perspectiva de género tiene que abarcar que se creen políticas públicas para que existan la misma igualdad de derechos y trato para hombres y mujeres. Esto es decir que, bueno, el trato que tenemos los hombres para conseguir un trabajo, el trato que se nos da hasta en la vida común, en la vida ordinaria, tiene que ser el mismo para hombres y mujeres, respetar tanto a los hombres como a las mujeres en cualquiera que sea la circunstancia que ellos se encuentren realizando. Pues yo creo que tanto hombres y mujeres tenemos la misma capacidad para gobernar o simplemente dirigir tanto a los hijos, la familia, toda la vida de cada uno. Los dos tienen los mismos derechos y privilegios. Antes que nada, esto empieza desde casa, ¿no? La educación que nosotros formamos a nuestros hijos para que más adelante sean buenos, no sean machistas, ¿no? Que a pesar que hoy en día, en la actualidad todavía vemos mucho macho en las mismas casas, y creo que también es parte importante del gobierno y de las empresas que empiecen a fomentar esa parte de igualdad. De modo que, como terminábamos en el anterior bloque, el instituto delinea caminos que tienen que hacer las otras instituciones y la sociedad misma, ¿no? O sea, claro, todos nosotros y nosotras. ¿Tiene una ley, tiene una disposición a través de qué lo hace? Sí, la visibilización de las brechas de desigualdad permitió que el Legislativo Nacional emitiera 2 leyes que para nosotras son fundamentales. La Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esas 2 leyes marcan muy claramente la ruta que tiene que seguir
el instituto y cuáles son sus atribuciones y sus funciones. La Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres obliga a que tengamos un programa nacional de igualdad de oportunidades. ¿Qué es lo que opera el instituto y que usted es la coordinadora y la encargada de que opere? Es nuestra planeación para el Estado mexicano de lo que tenemos que hacer, de cuáles son los grandes retos que enfrentamos para ir reduciendo las brechas de desigualdad, para ir alcanzando la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, para hacer un enorme y muy complejo cambio cultural, porque la cultura de los privilegios con la que nacen los varones es invisible, así como la cultura de las desventajas con las que nacen las mujeres. Entonces, o sea que ese es un techote de cristal, de alguna manera. La manera en que interactúan hombres y mujeres en la sociedad mexicana y los miles de años del patriarcado y los cientos de años de la asimetría en el poder. La esfera pública era de los varones, la esfera privada de las mujeres, y los varones también normaban la esfera privada, con una serie de valores, una serie de actitudes. ¿Y si eso ha ido más o menos cambiando o no? ¿Qué diríamos? ¿Que el resultado de esto de miles de años, cómo se expresa en la vida cotidiana de las mexicanas? ¿Qué diría usted, 3, 4 problemas fundamentales que estamos abordando o que tenemos que profundizar? Un problema evidente es la violencia contra las mujeres. Así es. La violencia contra las mujeres es el último instrumento de control de los varones. Quieren controlar lo que hacen, lo que dicen, cómo viven, quieren controlarlas en todos los aspectos de su vida. Y cuando los mecanismos de convencimiento fallan, entonces empleamos la violencia para resolver nuestros conflictos. No tenemos una actitud de respeto a los derechos humanos que tienen todas las personas, incluyendo las mujeres o sobre todo las mujeres, y entonces tenemos un gravísimo problema de violencia de ahí el contra las mujeres. De ahí la inquietud social sobre esto. Fíjese que yo estoy convencida que la encuesta que hizo el INEGI en 2003 de la dinámica de las relaciones en los hogares, que es la encuesta que nos permite medir la violencia contra las mujeres, fue la que detonó que se hiciera la ley de acceso. La encuesta mostró que 7 de cada 10 mujeres habían sufrido violencia y también mostró que 1 de cada 2 vivía violencia por la persona que supuestamente era la encargada de hacerle la vida fácil, más dulce, más amigable, que era la pareja. Entonces la violencia de pareja, ahorita en México, 1 de cada 2 mujeres declara vivir violencia de pareja, ya sea emocional, física, sexual, patrimonial, económica, y lo vemos en otras instancias. Ahorita se está construyendo el concepto de violencia política, o de violencia obstétrica, o de violencia institucional. Otra de las grandes brechas tiene que ver con el trabajo no remunerado, como dice ahora Naciones Unidas, el tema del cuidado. ¿Será? Sí. El problema de la inserción de las mujeres en el mercado de trabajo para acceder a recursos propios y también para enfrentar la pérdida del poder adquisitivo del salario no hizo un equilibrio en el reparto de las tareas domésticas. O sea, el famoso yo tengo mi dinero y puedo ser puedo democratizar a mi familia. No se puede. Sí, pero el punto es que ellas se insertan en el mercado de trabajo remunerado y siguen teniendo todas las obligaciones del hogar. Siguen teniendo que resolver todas las tareas domésticas, incluyendo una tarea muy específica que es la del cuidado de los otros. Todas las personas requieren de cuidados, todas. Pero tenemos un cuidado mucho más intenso cuando tenemos niños menores y niñas pequeñas, o cuando tenemos
enfermos, crónicos. Y eso lo hacen las mujeres, es lo que usted decía, 16% del Producto Interno Bruto. Eso lo hacen las mujeres, pero la característica del cuidado es que a diferencia de cualquier otro trabajo doméstico, el cuidado se tiene que hacer con el horario que impone la persona a la que se cuida. O sea, yo puedo lavar, planchar, cocinar, encargarme de... Se rompe la estructura de la vida que ha dividido una mujer entre trabajar y pensar que lo demás no lo tenía que hacer, y entonces tienen que dejar los puestos de trabajo. Se ven muy limitadas en sus carreras profesionales. No dejan los puestos de trabajo, no dejan el trabajo remunerado, pero sí tienen que encontrar trabajos en donde se pueda equilibrar. Y muchas veces el desarrollo de las carreras profesionales exige periodos de gran intensidad y de esfuerzo. Y entonces las mujeres dicen, yo no voy a entrar a ese concurso, yo no voy a aspirar a esa plaza porque me trastoca mi organización doméstica. Hay quienes piensan que eso ya no sucede, Sí que ahora sucede. lo tenemos todos los derechos y que tenemos todas las posibilidades. Sí sucede, y ese es uno de los problemas más acuciosos. Por eso decimos en el INMujeres que necesitamos generar políticas públicas para que las cargas de los hogares sean una corresponsabilidad entre el Estado, la familia y las empresas, que podamos equilibrar nuestro mundo familiar con nuestro mundo laboral, y que el mundo laboral se adapte a esta nueva realidad para que la inserción de las mujeres sea en condiciones iguales con los varones. Y finalmente es un convencimiento, una certeza que tiene el INMujeres de que en este momento una de las fuentes de talento y de recurso, un recurso muy útil para el desarrollo, el avance de las sociedades y el crecimiento del país en todos los sentidos, económico, político, social, está en sus mujeres. La inserción de sus mujeres nos permite tener el panorama completo, nos permite construir políticas públicas mucho más pertinentes y asertivas, y nos permite ir focalizando los problemas para ir reduciendo la desigualdad, la exclusión, la marginación, y por supuesto ir consolidando en las mujeres una fuente de talento para este país. Sin embargo, hay resistencias profundas. Muchísimas resistencias. ¿Hay todavía leyes que no lo permiten? Cada vez hay menos. ¿Quienes no quieren invertir el dinero que reciben para enfrentarlo? Cada vez hay menos, porque hay un trabajo muy consciente de un grupo muy plural y cada vez más amplio de mujeres que están encargadas. Las comisiones de igualdad en los congresos locales están buscando todas estas cuestiones de discriminación en las leyes, de marginación, de desigualdad. Pero el punto ahora es que yo creo que ya logramos pasar el gran obstáculo que era la desigualdad directa, grosera, ¿no? Yo mando, sí. Tú obedeces, yo listo, tú tonta, yo tas. O al revés, usted manda, yo obedezco, usted lista. Ya, pero ahora es como más solapado. Tenemos un discurso muy impulsador, pero un en la discurso práctica, muy convencido, pero perder o sentir que se pierde, porque en realidad cuando las relaciones se dan de otra manera, todos ganan. Cuando los hogares son democráticos, la sociedad gana. Cuando los jóvenes tienen espacio, cuando les damos posibilidades, cuando abrimos los caminos, las puertas, las ventanas, empezamos a negociar de otra manera, tenemos una posibilidad real de crecer como familia, de crecer como comunidad, de crecer como municipio. Quizá nos tenemos que quedar con esa palabra, maestra Eternot, porque el tiempo en la televisión siempre es un azote para quienes estamos aquí en Televisión Educativa. Muchas gracias, maestra Eternot, por recibirnos. Muchas gracias a usted, licenciada Lovera, y muchas gracias a su equipo por estar aquí en el INMujeres. Y nos vemos en la próxima.